Hola, hola. Bienvenidos todos los que van llegando. Bienvenidos todos. Voy a estar siguiéndome por acá con la señal. Y vamos a ver un poco hoy temas de predicciones internacionales, ¿sí? Y un poco qué es lo que viene para el mundo. Momento complejo para el mundo. Bienvenidos todos los que van llegando. Bienvenidos. Ahí los veo que ya van llegando. ¿Cómo andan hoy? Bienvenidos, ahí me saludan desde España. Bienvenidos. Hola Silvia. Bienvenidos todos los que van llegando. Feliz tarde de martes. Hola Guillermo, mi vida. Bienvenido Guillermo. Desde México, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bienvenidos todos los que van llegando. Bueno, vamos a estar mirando un poquito qué pasa con Estados Unidos y qué es un poco lo que viene, ¿sí? Para este país. También vamos a mirar un poquito Francia, ¿sí? Y cómo va a seguir este tema en Francia, que está habiendo conflictos, ¿no es cierto? Levantamientos, gente en la calle. Y un poco vamos a mirar Alemania también, ¿sí? En vista de cara a todo lo que está pasando en Europa, ¿sí? Y por supuesto los invito a todos a mirar los tableros que hice y las predicciones que ya dejé sobre la Comunidad Europea y un poco todo lo que viene, ¿sí? Para este ámbito, ¿sí? Así que bueno, me voy a tomar un momento para saludarlos a todos. Bienvenidos. Quiero saber desde dónde estás mirando, desde dónde estás escribiendo, ¿sí? Feliz tarde para todos. Vamos a ver desde dónde están mirando, desde dónde están escribiendo. Dice, mi vida, Norma. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a estar haciendo un especial sobre el eclipse, probablemente jueves o viernes. Así que ahí vamos a hacer una mirada un poco del eclipse para el mundo y también del eclipse para la Argentina. Así que atentos, atentos. El eclipse va a marcar, como dije, un antes y un después a nivel mundial, a nivel mundial. Bienvenidos. Bueno, a ver, ¿desde dónde están escribiendo? Mi vida, si me voy a tomar un mate. No, ya me tomé un mate. Hoy no voy a estar con el mate, mis amores. Arre que era el horario del mate y ella no tomaba mate, ¿no? Tomaba mate tarde, muy tarde, cuando los vivos tarde, pero ahora que sería un horario de mate, no. Por ahí me dicen, mi familia está en Alemania, desde Bariloche, desde Quilmes, desde Bernal. Gracias a todos los que me están compartiendo el vivo y gracias a todos los que me dan un like. Bienvenidos todos. Bueno, y vamos a empezar un poquito entonces con Estados Unidos, ¿sí? Hoy voy a estar con el tarot del 1900, ¿sí? Mazo que es increíblemente mágico, lo amo. Vamos a estar también con el Morgan, ¿sí? El Morgan Greer tengo por acá. Estoy con el gitano Lenormand Golden, que es lo más, no puede más de perfecto que es. Y también tengo el Under de Roses, que también es un mazo que me encanta. Y tengo arcanos mayores, ¿eh? También tenemos arcanos mayores, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito. Me dicen desde Lobos, desde Cabas, desde Buenos Aires, de todas partes. Bueno, vamos a ver entonces Estados Unidos, ¿sí? ¿Y qué es lo que viene para Estados Unidos en este tiempo? ¿Ok? Vamos a ver qué nos cuenta el tarot. Y desde ya agradecerles a todos, obvio, siempre están ahí bancándome, me hacen el aguante, los amo. Gracias totales. Mañana, acuérdense que vamos a estar con el vivo de preguntas y respuestas por el tarot, así que los espero. Con mensajes del oráculo. Vamos a ver entonces qué viene para Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Qué viene para Estados Unidos en este tiempo? ¿Sí? Vamos a ver qué nos cuenta el tarot. Bueno, voy a bajar ahora la cámara para que ustedes puedan ver bien las cartas. Estados Unidos. ¿Qué es lo que viene para Estados Unidos? ¿Qué tiene el tarot para contarnos? Vamos a ver.
Ustedes me van diciendo, me van dejando en preguntas algún tema que les interese también, o país que les interese, y voy a estar haciendo tableros esta semana, ¿no? Estados Unidos, vamos a ver un poco Estados Unidos y qué es lo que viene. ¿Okay? Bien, voy a bajar acá, así ustedes pueden ver bien las cartas, ¿eh? Bien, vamos a ver entonces. Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué es lo que viene para Estados Unidos? Tiene que acá se me dio vuelta otra. Se están dando vuelta las cartas, cayendo. Bueno, tenemos acá caballo de oros que ya nos está marcando que viene un tema acá, avance de la inflación, ¿eh? En Estados Unidos. Vamos a ver, Estados Unidos, ¿qué es lo que viene? Vamos a ver. Bueno, fíjense cómo acá hay, ya nos está marcando el tarot, ¿sí? Cartas que nos indican un avance, ¿sí? De la inflación, ¿sí? Y un 9 de copas invertido que nos está marcando ya como la gente preocupada, angustiada, nada para celebrar, ¿eh? Y veo cosas que, fíjense cómo tenemos un 6 de bastos que nos marca que acá pueden empezar a ver también en Estados Unidos movimientos, reclamos de la gente en la calle, ¿sí? Siento que acá puede empezar a avanzar o a moverse una energía como de violencia en la calle. Fíjense, el juicio importante y el paje de oros invertido. ¿Esto de qué nos está hablando? ¿Sí? Nos está hablando de un tiempo que viene bastante complicado, yo veo, para Estados Unidos, donde viene como un tiempo de hacer un balance, ¿no? Un gran balance de toda la situación económica y financiera. Y a mí me parece que acá esto nos está mostrando un momento de reestructurar la economía, ¿eh? Reestructurar la economía, ya sea como refundamentarla, ¿no es cierto? O como hacer un replanteamiento completamente de la economía, ¿sí? Y tenemos el paje de oros que está invertido y nos está marcando pasos en falso, ¿sí? Y siento con esto también mucho tema de las inversiones en riesgo, ¿no es cierto? O sea, siento acá como mucho tema de pérdidas de capitales con esta carta, ¿sí? Vamos a ver qué más. Fíjense, nada para celebrar la justicia que exige un balance, ¿ok? Y es como que también, fíjense que tenemos acá el 7 de copas, ¿no? Y el 7 de copas nos está marcando, yo veo que hay mucha gente que todavía no está cayendo en cuenta de la situación real y concreta y el trasfondo de todo lo que puede pasar a nivel económico en Estados Unidos. Pero viene un tiempo de colapso, ¿eh? Yo veo acá una economía que en cualquier momento va a tener un gran colapso, ¿sí? Fíjense que está la carta del juicio, y el juicio es un replanteamiento total, ¿sí? Si bien el juicio también nos marca como replantearnos, tocar fondo, ¿no es cierto? Y tener que resurgir de la ceniza, ¿sí? Pero siento que acá Estados Unidos va a un proceso, chicos, muy complicado económico. Fíjense a nivel acá de las inversiones, las empresas, ¿sí? Y especialmente pueden ser pequeñas empresas, ¿eh? Yo veo acá como mucha gente perjudicada que va a ser la gente por ahí de menor poder adquisitivo o el trabajador promedio, ¿sí? Trabajador promedio, y decirles acá también mucho tema de pérdidas de puesto de trabajo, ¿eh? Muchas pérdidas de puesto de trabajo, pero también es como que hay soluciones que se están queriendo aplicar que no están siendo tal vez tan racionalizadas y tan pensadas, porque el paje siempre es una energía como de
lanzarnos a hacer algo sin meditarlo demasiado, sin pensarlo demasiado, ¿no es cierto? Como en un sentido medio así de tratar de resolver sin tener en cuenta todos los detalles, ¿ok? Y fíjense, como dije, el juicio, que es el momento de rendir cuentas, ¿no es cierto? Y acá, como les digo, siento que van a salir a la luz muchas cuestiones financieras que van a explotar en la economía de Estados Unidos. Tenemos también el 6 de bastos, que nos está marcando como, fíjense como acá hay un personaje que, ¿no es cierto?, va como a la guerra, ¿no? Y esto nos está diciendo que yo siento que acá la gente se va a empezar a movilizar. La gente se va a empezar a mover, va a empezar a reclamar, se va a empezar a quejar. O sea, es muy probable que acá empecemos a ver situaciones de confrontación, ¿ok? De confrontación. Fíjense también el 10 de bastos invertido. Es como que acá hay una gran carga que está cayendo sobre el pueblo estadounidense y va a ser una carga imposible de llevar. Va a ser una carga imposible de llevar y yo veo que acá la gente, ¿no? ¿Ven? Como que se agota la gente y va a revolear, quiere revolear esa carga, ¿sí? Porque no la va a poder llevar adelante o no la va a poder, no sé, sustentar si se quiere, ¿sí? Fíjense acá cómo está saliendo, ¿sí? La pérdida del poder adquisitivo y de los ahorros, ¿ok? Y yo veo acá como direcciones que se están tomando o que se pueden llegar a tomar decisiones o direcciones, ¿sí? Que van a llevar cada vez más a un caos económico, ¿ok? Veo mucha gente acá perdiendo poder adquisitivo, perdiendo su capital, perdiendo el ingreso, perdiendo el trabajo, ¿ok? Tenemos un 4 de oros invertido. Y acuérdense que la carta del 4 de oros es un poco la carta del ahorro, ¿no? Entonces, si la tenemos invertida, ¿de qué nos está hablando? ¿Sí? De que nos descapitalizamos. Siento que acá hay mucha gente que va a perder mucha plata. O sea, con este juicio y este 4, ¿sí? Fíjense. Este juicio y este 4 nos está hablando como de un momento, ¿no es cierto?, de colapso, donde mucha gente va a perder mucho dinero que ha invertido, bienes y la pérdida del poder adquisitivo, ¿no es cierto? Y fíjense la imagen, ¿sí?, del juicio, ¿no es cierto? Como que es un momento, ¿no?, donde es un momento de rendir cuentas y siento que acá viene un tiempo de purga de un sistema, ¿ok?, que va a necesitar reformular un montón de cosas, ¿ok? Y me parece que esto va a traer consecuencias sociales muy fuertes. Ya veníamos hablando, y lo vengo hablando desde principio de año, que Estados Unidos iba a estar con una cuestión interna muy fuerte, como un reformular su identidad como país, un reformularse a sí mismo, ¿no es cierto? Un regenerarse y un replanteamiento de la sociedad. Y me parece que este golpe financiero que va a potenciarse cada vez más, va a llevar a ese momento de colapso, ¿no es cierto? Y siento que acá es como que hay cartas que están marcando, yo veo una dirección que no tiene demasiada idea de hacia dónde se dirige. Este es el punto, ¿no? Como hacia dónde se dirige, gente que puede estar muy confiada, ¿no es cierto?, y que realmente no tiene idea hacia dónde las cosas se están dirigiendo. Pero ustedes pueden ver acá un 4 de bastos invertido, nada para celebrar. Y por otro lado, el 4 de bastos es una carta que cuando sale de cara nos habla siempre como de un momento, ¿no?, de celebrar nuevas sociedades, celebrar planes y proyectos, celebrar una empresa, una cosa así. Está invertida, ¿qué nos está diciendo? El colapso de las empresas, el colapso de las inversiones, nada para celebrar, sociedades que se disuelven, ¿sí?
tiempo que viene económicamente para Estados Unidos muy complejo. Y ya sabemos lo que pasa, una vez que pasa esto en el norte, cómo empieza a venir en escalada para abajo, ¿no? Así que vamos a ver un poco. Tenemos también la justicia, ¿eh? Y la justicia yo siento que es un momento, ¿saben qué? Como de muchas cosas que van a salir a la luz. Acá la justicia se va a tener que manifestar. Y no solo la justicia como, a ver, siento que es la ley y el orden, ¿se entienden? Como que puede generarse una situación de desmadre, ¿no es cierto?, a nivel social, donde la justicia o la ley y el orden va a tener que salir a imponerse. ¿Para qué? Justamente, para poner orden dentro del desorden y del caos que se va a generar en la economía y con el pueblo. ¿Ok? Fíjense, la justicia. La justicia es un poco la necesidad de encontrar un balance, de encontrar un punto intermedio. ¿Sí? Y esto me parece que es una carta clave. ¿Sí? Tenemos la templanza invertida, lo mismo. La templanza invertida nos está diciendo un momento de gente muy angustiada, gente muy preocupada, un momento de desequilibrio, ¿sí? Un momento donde se van a perder muchas cosas acá, yo siento, con esta carta. Y especialmente siento que se va a generar una situación de inestabilidad social muy fuerte. ¿Sí? Inestabilidad social muy fuerte. Porque se pierde el balance y se pierde el equilibrio, ¿sí? Las comunicaciones se tensan y lo que se va a tener que aplicar es la ley y el orden. La ley y el orden por todas partes. ¿Se entiende a lo que voy? Vamos a ver qué más. Fíjense, es como que la economía de Estados Unidos va a irse a este estado, ¿no? Como a un estado de irse para adentro, ¿no es cierto? Va a haber que tomarse un tiempo acá para pensar muy bien los próximos pasos, ¿sí? Y me parece que también con el 7 de copas va a haber que pensar muy bien las decisiones para tener claridad, porque el 7 de copas es una carta como de fantasear, imaginarse cosas que no están, ¿no es cierto? Como de irrealidades. Y me parece que acá va a haber que tomar un tiempo para meditar muy bien hacia dónde se va a dirigir esta situación. Fíjense, la guerra y la confrontación, ¿sí? Por los capitales. ¿Ok? Tenemos la rueda de la fortuna invertida. Esto es realmente un ciclo negativo, ¿no es cierto? La rueda de la fortuna invertida es un ciclo de quedarnos atorados en un conflicto, ¿sí? Quedarnos atorados, atrapados en un problema. Por eso digo que esto va a llevar indefectiblemente a un momento de regeneración, ¿no? Como que este colapso que yo veo acá, que tiene mucho que ver con la economía, con las empresas, con las inversiones. Yo veo acá, ¿saben qué? Mucha gente perdiendo lo que tiene, perdiendo su poder adquisitivo, pueden ser sus casas, pueden ser sus autos, pueden ser los bienes, ¿sí? La rueda de la fortuna invertida nos está marcando como quedar atrapados en un ciclo negativo. El carro de guerra, vienen confrontaciones. Vienen confrontaciones, viene un momento, yo siento acá, de movilización, y esto nos puede hablar sinceramente de enfrentamientos a nivel social, a nivel de las calles. Acá vienen conflictos y van a ser conflictos serios. Fíjense que hay alguien arriba de este carro que tiene una gran determinación, ¿no? Fíjense la postura del personaje, ¿no? Como alguien que se viene de frente, se viene con toda y se viene con toda la confianza, ¿no? Y me parece que acá es como que va a haber grandes problemas. Fíjense, el 7 de oros invertido,
Y esto nos está marcando, yo veo mucha gente cerrando negocios, veo mucha gente perdiendo sus empresas y especialmente la gente que, no hablo de los grandes poderes adquisitivos, porque es un 7 de oros. Y el 7 de oros nos está marcando más al trabajador, fíjense, ¿sí? Más al trabajador, más al obrero, más a la persona, ¿no? Como... Y nos está marcando la pérdida de ese poder adquisitivo, ¿no? Vamos a ver qué más. Bueno, el cambio radical que viene y de vuelta a la confrontación. Y fíjense, muchas cartas, chicos, de confrontaciones. Fíjense, con la muerte, ¿eh? Y esto es un proceso de cambios drásticos, rotundos, que vienen para Estados Unidos. Cambios drásticos, rotundos. Cambio en la legislatura, ¿por qué no? Cambio de leyes. Cambio de dirección. ¿Ok? También esto nos puede hablar de alguien que puede llegar a tomar el control momentáneamente. ¿Ok? Pero veo acá como la justicia intervenida de alguna manera, ¿eh? La justicia intervenida de alguna manera. Y acá tenemos la muerte, el cambio radical. Tenemos también el 7 de bastos, fíjense. La gente levantándose y las peleas internas. Van a empezar a aparecer muchas situaciones acá de peleas internas, ¿por qué no? Y fíjense esto. 5 de bastos. Y esto nos está hablando, yo veo, de batalla campal en la calle también. Fíjense. 5 de bastos. Situaciones de peleas, de violencia, la calle en Estados Unidos prendida a fuego con la muerte. Viene un periodo de gran violencia. De gran violencia que va a traer muertes. Y va a traer un cambio radical. Es el fin de un estilo o modelo o, ¿no es cierto? Pero fíjense cuántas cartas vemos acá de confrontación. El carro de guerra, el 7 de bastos, el 5 de bastos, la muerte, todas juntas. Yo creo que viene un periodo donde vamos a estar viendo cosas que nunca nos hubiéramos imaginado en Estados Unidos, así que prepárense. Y ojo con las leyes, ojo con la legislatura. Por alguna razón la carta de la justicia acá me genera una cosa como... Porque está la justicia con la templanza invertida, ¿no? Fíjense. Y esto es un desbalance de la justicia y un desbalance de la ley y el orden. Puede haber una gran represión con gente muerta. ¿Ok? Estas cartas son muy, muy fuertes y están todas juntas. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Traiciones que van a salir a la luz, traiciones, ¿ok? Traiciones, ¿sí? Con alguien que viene, yo siento que acá va a haber muchas decisiones que van a estar tomando que no van a estar colaborando o resolviendo los problemas de la gente. Y fíjense esto, ¿sí? Fíjense esto. Tenemos el 5 de oros. Gente pidiendo ayuda, gente en necesidad. No vaya a ser que se llene de esto las calles también. Y acá hay una gran traición, ¿no? Hay una gran traición, ¿no es cierto? Y fíjense, yo siento acá también
Mucha gente que va a sentirse traicionada, desilusionada, decepcionada del gobierno y de los planes o de las estrategias que implementen. ¿Ok? Un tiempo muy denso. Una emperatriz y un emperador caído. Fíjense, una emperatriz y un emperador caído, un rey caído. Fíjense, yo creo que acá definitivamente hay alguien que va a dejar su lugar y viene una emperatriz. Una emperatriz que va a tomar el poder. Una emperatriz que va a tomar el poder. Viene un cambio radical, acá. Hay un emperador caído. Y fíjense que es un rey de bastos. Esto nos está indicando, al estar invertido, que es una persona que pierde mucho su energía vital y su fuerza. ¿Ok? Una persona que probablemente va a tener que ser recluida, internada, hospitalizada o como con un periodo, ¿no?, de tener que estar guardado, escondido, descansando, ¿por qué no? Y hay una emperatriz que ocupa su lugar. Hay una emperatriz que ocupa su lugar. ¿Quién es? ¿Quién es esa emperatriz? Pero la economía se les va al tacho, chicos, fíjense. La economía se les va al tacho y se rompen acá tratos y pactos, así que hay muchas cosas que van a salir a la luz y es un tiempo de purga. Es un tiempo de purga que viene para Estados Unidos. Y fíjense, con una economía en caída, con una economía complicada. ¿Ok? Y fíjense también esto, porque el rey de oros nos marca también como a los grandes poderosos, ¿no? Como a la gente como de mucho poder adquisitivo, por algo están ahí, son reyes, ¿sí? Y están invertidos, o sea que acá, por supuesto que la caída y este colapso que viene a nivel de la economía, de las inversiones, de la bolsa, todo esto que viene va a perjudicar mucho al trabajador simple, obvio. Pero hay mucha gente poderosa que va a perder mucho dinero también. Y ahí es donde los acuerdos y los pactos se empiezan a romper, ¿no? Donde empiezan a perder estos personajes poderosos, ¿sí? Los pactos y los acuerdos empiezan a romperse y esto se desmadra, pero mal. Esto se los digo. Decisiones equivocadas, caminos torcidos que llevan a un periodo de angustia, de preocupación. ¿Ok? Complicado este momento que viene. Vamos a ver un poquito qué viene para el presidente, ¿sí? Bueno, ahí los voy a leer un momento mientras voy a ir armando esto para ver el presidente. Bienvenidos todos los que van llegando. Gracias a todos los que me están compartiendo. Hay algunos me dicen que se escucha y otros me dicen que no. Fíjense además que tenemos abajo del mazo, ¿eh? El diablo, ¿eh? Vamos a ver. El presidente Joe Biden, que viene para él. Ahí me dicen que se escucha perfecto. Vamos a ver. Biden. ¿Qué viene para Biden? ¿Sí? Biden, presidente de Estados Unidos. ¿Qué viene para él? Okay. Ahí me dicen que se escucha bien. Vamos a ver.
Bienvenidos todos los que siguen llegando. Feliz tarde. Vamos a ver Biden. Ya habíamos visto en predicciones anteriores que él estaba en un momento de gran debilidad a nivel de la salud, pero bueno, lo siguen teniendo ahí. Bueno, se le vienen todos los conflictos encima. Fíjense, a él se le vienen todos los conflictos encima y yo les digo más. Yo siento que acá viene algo más, ¿ok? Porque la carta del 5 de bastos no solamente nos está hablando de los conflictos que podemos pensar en la calle o en... Yo creo que acá viene un problema mayúsculo, ¿eh? Y va a tener que ver con otros países. Viene un problema mayúsculo y va a tener que ver con otros países. Una batalla campal, se están peleando por el poder. Se están peleando por el poder. Bueno, a él se le viene la oscuridad. Fíjense, se le viene la oscuridad. ¿Sí? El sol invertido, que es la oscuridad. Y posiblemente la internación, ¿eh? Oscuridad, internación o aislamiento, ¿no? Yo siento acá que para un periodo como de tener que recuperarse de algo, ¿eh? Fíjense. Con el sol invertido, otra vez, la energía vital, ¿sí? El sol que puede representar la energía vital, ¿no? El fuego sanguíneo, ¿por qué no? Al estar invertido, nos está marcando la pérdida de fuerza vital, también el de tener que estar oculto o escondido, también el tener que estar oculto o escondido, guardado, ¿sí? Fíjense, guardado. Ojo porque se le viene este enfrentamiento y acá ya ven cómo tiene que estar guardado. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, acá hay un problema como... Yo veo que acá hay un problema que viene a nivel mundo, ¿eh? Mundo. ¿Sí? Y a él lo van a guardar de vuelta. Pero ¿qué esconde él también, eh? ¿Qué esconde? Y fíjense acá cómo él tiene estas dos cartas, ¿eh? Tiene el as de copas invertido con el 6 de oros invertido. Y esto tiene que ver con la situación económica, ¿eh? La situación económica... No, él de vuelta me sale sin energía vital, chicos. De vuelta me sale este rey, el mismo que salió recién. Él es traicionado. Ya no tiene más fuerzas. Con el 10 de bastos ya no da más. Y 8 de espadas. Es como que yo lo veo a él ya teniendo que ser aislado. ¿Ok? Teniendo que ser aislado por alguna razón. Fíjense cómo no avanza. ¿No? Ustedes lo pueden ver. Yo siento que acá esta persona es como que no va a poder afrontar todos los quilombos, perdón la palabra, pero es como que yo lo siento que se viene un desmadre y él esto no lo va a poder afrontar, porque ya su energía vital no le va a dar, ¿está? Viene una confrontación muy importante, los carros de guerra que se están preparando. ¿Ok? Los carros de guerra que se están preparando. Fíjense de vuelta. Los carros de guerra se están preparando. Acá hay un problema y fíjense cómo está el mundo, ¿eh? El mundo está acá. El mundo. El ermitaño invertido. Se esconden. Se ocultan.
¿Ok? Y de vuelta, como les digo, yo veo que él pierde esa energía vital, ya lo ven acá. La misma carta que había salido antes, ¿sí? Y también acá fíjense que tenemos un 4 de bastos, que nos está marcando como que él pierde muchos aliados, o la poca gente que lo bancaba, o la poca gente que, no sé, la gente que lo apoyó, o la gente que lo, de alguna manera, promueve, ¿no? O lo sustenta, no sé cómo, qué palabra usar. Yo siento que acá hay mucha gente que se empieza a dar vuelta, se le empieza a dar vuelta a la gente, ¿ok? Ese es el tema. Y fíjense cómo tenemos el 3 de espadas con la fuerza invertida. Él pierde el poder. Él pierde el poder, es traicionado por alguien. Y fíjense que tenemos acá el 10 de bastos. Y un 9 bastos, perdón. Y tenemos, el 9 bastos es una persona que ya no da más. O sea, listo, no da más. No hay más fuerza acá. ¿Y cómo termina esto? En un encierro. Por eso les digo, reclusión, lo esconden, lo aíslan. Algo de esto va a pasar. Y tenemos acá, fíjense cómo él no puede avanzar, ya no tiene claridad mental, ya la claridad mental no la tiene, ¿sí? Y de vuelta como un periodo de desbalance. ¿Ah? Y no se olviden que nos apareció la mujer. Papa. Bueno, acá hay alguien que se levanta como para venírsele encima, una persona de mucho dinero. Ya se pueden imaginar quién puede ser, ¿eh? Alguien que se levanta acá con mucha fuerza, con mucho dinero. Alguien que fue traicionado. Y que probablemente va a aprovechar este momento de debilidad para levantarse acá. Para levantarse acá. Levantarse acá. Quiere venganza. Esta persona de mucho dinero quiere venganza. Muy complicado. Muy complicado. Ustedes ya lo vieron. Bueno, vamos a ver. Ustedes me dicen cómo van ahí. Seguimos. Seguimos. Vamos a seguir con Francia. Vamos con Francia. ¿Qué viene para Francia? Están en este momento con un problemita. Vamos a ver qué viene. Todo el mundo desmadrado, chicos. ¿Qué pasa? Dice Kamala Harris es la vice. Ok, hay una mujer ahí, una emperatriz. Vamos a ver. Francia, ¿eh? ¿Qué es lo que viene para Francia? Bueno, decisiones que se están tomando, decisiones que se van a tomar. Y fíjense, miren estas tres que tenemos debajo del mazo, ¿está? Y fíjense acá. Ahí ustedes pueden ver estas tres debajo del mazo. Ahora sigo mezclando. Decisiones que se toman, que generan que la gente se levante, se queje, la gente no está contenta, la gente se viene de frente. La torre. Yo digo acá con esta carta, la torre nos habla de un momento de implosión, ¿sí? Conflictos, problemas, batalla campal, o sea, ¿sí? El diablo, se les metió el diablo por algún lado y esto empieza a explotar, ¿sí? Siento que esto que está pasando en Francia se va a agudizar, ¿sí? Se va a agudizar.
hay gente que está totalmente en contra de las decisiones que se están tomando. ¿Sí? Totalmente en contra de las decisiones que se están tomando. ¿Sí? Y la torre nos está marcando que esto va a ir poniéndose cada vez más denso. No menguando, sino poniéndose cada vez más denso. Vamos a ver qué más. Francia. Ahí me encanta Marisa, me pasa toda la data, porque yo no sé nada de lo que está pasando, ¿eh? Ustedes me van contando qué es lo que está pasando en Francia. Francia, vamos a ver. La gente no está contenta. Francia. Nadie habla en los... Vamos a ver Francia, ¿eh? Entonces, ¿qué viene? Francia, Francia, Francia. Tenemos acá un 6 de espadas. Gente que se empieza a ir de Francia. Ojo, ojo, porque hay mucha gente que puede empezar a irse. Y van a estar pidiendo que alguien se vaya también. Vamos a ver, Francia. Bueno, acá tenemos, fíjense, un muy mal momento económico y siento que esto es algo que golpea a los trabajadores, puede ser a los emprendedores de vuelta. Fíjense como el 7 de oros invertidos está saliendo en todas partes. ¿Ok? 7 de oros invertido está saliendo en todas partes. Y el 7 de oros es como el trabajador, puede ser el pequeño, la pequeña empresa, ¿no es cierto? El que tiene un negocio, el que tiene un local, o sea, como no es la gente como del poder adquisitivo más grande, a eso me refiero. La gente realmente está preocupada, angustiada, ¿ok? Y fíjense, el mundo invertido. La gente está muy preocupada por todo lo que está pasando a nivel global. No es solamente que están preocupados por lo que pasa en Francia, sino como que sienten que el mundo invertido les está trayendo mucha angustia, mucha tristeza y una pérdida económica muy importante. As de copas invertido nos está marcando un momento de pérdidas, de angustia, de dolor, de preocupación, ¿sí? Con un as de oros invertido, pérdida del poder adquisitivo, pérdida y caída de tus ingresos, pérdida y caída de tu trabajo también, ¿sí? Esto nos puede hablar también de un momento de... Es como que tu plata ya no vale lo mismo, algo de esto hay, pero siente como un golpe a tus finanzas, ¿no es cierto? Y mucha gente que está como sintiendo esto, ¿no? Que pierde dinero, pierde capital. ¿Sí? Y fíjense, un paje de bastos invertido que está diciendo como que sienten en Francia que están siendo llevados por un mal camino, por un camino equivocado, si se quiere. Y fíjense que tenemos acá una reina que está mirando atentamente a un rey y tiene a la justicia invertida, o sea, como que lo quiere, lo señala con el dedo a un rey invertido en este momento. ¿Será Macron? Es como que hoy al rey, ¿sí? Lo están mirando de forma invertida.
lo están mirando con un juicio de valores invertido. Fíjense. Fíjense que tiene a la justicia acá. ¿Sí? Entonces, la justicia invertida, ¿qué significa? Que están acusándolo con el dedo como, ¿no? Y veo a una mujer detrás de esto. Veo a una mujer que lo está señalando fuertemente o a una mujer que puede estar como muy confrontativa con él puntualmente, ¿no? O sea, hay una mujer que se le va al choque de frente a este rey, ¿no? Y lo señala con el dedo, con la justicia invertida. Fíjense. Me sale un rey con una emperatriz. Hay una mujer acá, ¿eh? Hay una mujer acá que quiere el puesto. Como si fuese que está peleando con él, no sé. Hay una mujer que está peleando con él. Vamos a ver qué más. Esa no la sé, me dice Marisa. Bueno, van a seguir los conflictos, chicos, fíjense. Tenemos acá el 6 de copas invertido que nos está hablando de que la gente no está contenta. La gente no está contenta. La gente no está contenta con lo que está pasando en Francia, no están contentos con él, no están contentos con él especialmente. ¿Sí? No están contentos con lo que está pasando económicamente, no, la gente no está contenta. 5 de bastos, 4 de oros. La gente perdiendo sus ingresos, su dinero, los ahorros, las inversiones también. Batalla campal en la calle, esto va a continuar. Fíjense. El 5 de bastos, la batalla campal en las calles, esto va a continuar. Es un momento de luchas y de confrontaciones. Y tenemos de vuelta el 4 de oro. Fíjense que salió también con Estados Unidos. ¿Ok? Entonces es como que ya la gente no tiene la misma capacidad económica, no tiene el mismo ahorro y tienen miedo de perder sus posesiones. Invertido. No estás pudiendo ahorrar, no estás pudiendo llegar a fin de mes, falta plata. Batalla campal. Y fíjense, acá teníamos también el caballero de bastos que se le viene al choque a Macron. El tema va a ser con él. Y yo veo que esto no para y veo que además la economía francesa va en picada también, ¿eh? La economía francesa va en picada. O sea, más allá de Macron o más allá de quien sea, quiero decirles que acá viene un tiempo de recesión importante. Viene un tiempo de recesión importante. ¿Por qué? Porque tenemos un 4 de espadas con una reina de oros que representa la economía y están invertidos. Es un tiempo de recesión importante, chicos. Miren, siguen los enfrentamientos, fíjense. Problema tremendo, chicos. Y hay una pérdida de poder acá también con Francia. Y lo que veo es que hay mucha, como que siento que no van a saber qué hacer con esta situación. O sea, va a costar tomar una decisión o va a costar tomar un rumbo, ¿no? Como definir algo y tomar un rumbo, ¿sí? Pero en Francia me parece que los enfrentamientos van a continuar. Ya vimos cuando hice la apertura que las cartas que estaban debajo eran la torre con el diablo, ¿sí? O sea que incluso siento que esto se puede intensificar. Se le vienen muy de frente a él
¿sí? Especialmente siento una mujer atrás de eso, ¿sí? Y de vuelta la economía que va como a un estado, no sé, recesión. O sea, a mí se me viene recesión, pero como un parate o ¿no? Una cosa medio así. Vamos a mirarlo a Macron, fundamentalmente, esperen. A ver. Bebé, tengo a mi hijo acá al lado. ¿Qué pasa, gordito? Vení a saludar acá a la gente, vení. Vení. Vení, mamita. Venga a saludar. Mi gordito. Perdón, está mi hijo acá al lado mío. Vamos a ver, esperen, que voy a buscar al caballero acá. Y lo vamos a mirar a Macron. Sí, bueno, acá separo, ven ustedes al caballero. Sí. Bueno, el tema de la Unión Europea, chicos, yo ya se los vengo diciendo hace un montón de tiempo, ¿eh? Vayan a ver videos que hice, tableros incluso hice sobre la Unión Europea y hace tiempo que les vengo diciendo que viene colapso para la Unión Europea, un gran cambio ahí. Bienvenidos todos los que están llegando, ¿eh? Bueno, vamos a ver Macron, qué es lo que se le viene a él, ¿sí? Macron. Es que no quiso su... Bueno, fíjense que abajo ya tenemos la tormenta. Macron, la tormenta perfecta, ¿ok? Macron se le viene la noche, la tormenta. Ahí dice, buenas noches, dice Europa. Los gobernantes nos han llevado a la ruina por seguir a Estados Unidos. Claro. Sí, ahí entiendo, ahí a Rosa María. Bueno, vamos a ver Macron entonces, chicos. Vamos a ver a Macron un poquito. A ver qué dice. Yo lo veo a él con comunicaciones, conversaciones muy tensas. Miren, el dinero. Otra vez la mujer. Tenemos al niño como algo nuevo. Yo veo que puede venir acá. Bueno, hay muchas cosas que están ocultas, ¿eh? Pero fíjense con lo que va a tener que lidiar él, con la montaña. Fíjense, los ratones, la montaña. Yo lo veo que él está con comunicaciones para ver qué puede negociar con el oso. Es como que él se quiere poner, se tiene que poner así de rápido el tipo, ¿eh? Rápido así se tiene que poner porque lo veo como que él está lento para definir cosas, ¿sí? Y se tiene que poner con la viveza del zorro, ¿está? Y fíjense cómo tomar decisiones a nivel de la economía y del dinero y decisiones como concretas. Yo acá veo papeles. Papeles pueden ser cosas que se firmen en este tiempo, pueden ser, no sé, ya sean ayudas o ya sean decisiones a nivel más por ahí legal, ¿no es cierto? O medidas que se tomen porque son papeles, ¿sí? Y fíjense cómo hay una mujer y algo nuevo. Yo por eso digo que hay una mujer acá, que está detrás de, o que va a estar muy confrontativa con él puntualmente. Una mujer que va a estar muy confrontativa con él, ya sea juzgándolo, criticándolo, señalándolo con el dedo, ¿no es cierto? Como algo de esto, siento. Es una mujer que está ahí y se le viene densa con él, ¿sí? Pero fíjense que él tiene la tormenta perfecta y tiene la economía, los peces, el dinero, el tema del dinero, medidas que él va a tener que tomar en este tiempo, decisiones que va a tener que tomar o pactos que va a tener que firmar, algo va a pasar acá, ¿sí? Y fíjense, ¿sí? Que yo siento acá una manipulación también de las cosas, porque está el libro y el libro siempre son cosas ocultas, ¿sí? ¿Qué es lo que viene para él? Para él viene un momento de mucha como ansiedad, preocupación, los ratones lo empiezan a rodear,
¿sí? Y los ratones es como que te empiezan a rodear tus propios enemigos, ¿sí? Tiene que tener mucho cuidado este hombre a quién escucha, qué consejos escucha. Y veo que toda la situación se puede rodear de ratones, entonces es como que acá la situación se puede complicar mucho más, ¿sí? Y las montañas, vienen grandes problemas y grandes obstáculos y grandes conflictos para él, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Bueno, voy a hacer una apertura para ver un poquito Alemania. ¿Ok? Vamos a hacer una apertura para ver Alemania y ya lo vamos a dejar para... España lo vimos la semana pasada, Marisa. Les recomiendo que vayan a ver... No, la semana pasada no, la anterior hice predicciones mundiales y estuvimos viendo Chile, España y México. Y vamos a estar mirando, luego voy a estar haciendo, ¿sí? Luego vamos a estar haciendo algunos tableros de algunos países. Ustedes déjenme en comentarios qué países les interesa que haga gran tablero. Porque quería ver Cuba, quería ver Nicaragua. Digamos, hay varios que quiero mirar. Y bueno, trato de cumplirles a todos lo más que puedo. Vamos a ver entonces Alemania. También quería ver Inglaterra. Alemania, ¿sí? Alemania. Bienvenidos desde Ecuador. Vamos a ver Alemania, ¿eh? Ya empezamos mal, chicos. No me... Bueno, fíjense. A todos les sale la misma carta. 7 de oros invertido. La crisis económica va a colapsar en todas partes, chicos. El eclipse que viene ahora va a pegar en la economía mundial, no es solamente en un lugar, ¿está? Pero fíjense que está saliendo el 7 ya salió en las 3 lecturas de los 3 países, ¿ok? Vamos a ver Alemania. Yo pienso que Alemania va a tener como... Siento que Alemania va a tener que tomar una decisión acá. Va a tener que tomar una decisión. Mira para un lado o mira para el otro. Para un lado se funde y se va al mismo lado que todo lo que está pasando en Europa. Y para el otro lado puede mirar por su propio beneficio. Fíjense. O mira para un lado o mira para el otro. ¿Qué va a hacer? Yo creo que Alemania le va a dar la espalda a más de uno en este tiempo. Fíjense que abajo, miren, tenemos un 3 de bastos. Esto nos está diciendo como que es lo mismo, fíjense. O se hunde con todos los demás, con esta carta, se hunde con todos los demás, o mira por su propio beneficio para poder avanzar. Fíjense, 3 de bastos invertido. O no ve futuro y no ve tierra fértil,
o avanza de vuelta, fíjense, en línea a cortarse de todo el grupo de acá. A mí me parece que Alemania va a tener que tomar decisiones. Y no me inclino. Fíjense cómo ellos van a primar su economía. Fíjense que a ellos la economía les está saliendo con la reina. Ellos van a primar su economía por sobre todas las cosas. Miren. De vuelta. Esta carta ya salió también en todos lados. Ok. Yo siento que acá, con estas cartas, ellos es como que tienen que decidir. Porque o van a mirar hacia el otro lado, separándose de algo, se separan de algo, que es ir todos por este camino del 7 de oros invertido y perder todo, o mirar hacia adelante por su propio beneficio. Veo mucha gente también en Alemania en una situación donde empiezan a perder poder adquisitivo. Y esto puede traer también confrontaciones en Alemania. Ojo. Hay gente muy preocupada, muy angustiada y quieren un cambio de ciclo. Quieren un cambio de ciclo con la rueda de la fortuna, un cambio de ciclo, un dejar algo y moverse por su propio futuro o por su propia identidad como país. Un cambio de ciclo es dejar algo atrás. Veo que viene un tiempo de oscuridad que nos va a hablar de mucha falta de energía. Esto, el sol, acuérdense que es la energía solar también, y especialmente en tarot mundano, ¿no? Tiene mucho que ver con la energía. Está el sol invertido, la falta de energía va a traer mucha situación de conflictos, de problemas, una sociedad que no está contenta, una sociedad que no va a estar contenta, que va a estar queriendo velar por sí misma. Y yo siento acá, fíjense, con un 9 de bastos, es como que ellos van a ver hasta dónde pueden aguantar la carga de esta situación con la falta de energía y todo lo que esto está colapsando a nivel económico y lo que va a representar para la sociedad alemana y para el poder, ¿no?, de Alemania como tal. Con estas tres cartas siento que van a ver hasta dónde aguantan, hasta dónde le sostienen la vela, hasta dónde aguantan con una sociedad que no está contenta, con la falta de energía. Y yo veo acá que hay muchos que ya están pensando, aunque con preocupación, en un cambio de ciclo. Cambio de ciclo para Alemania. Fíjense que esta carta nos está marcando de alguien que puede decir, ¿saben qué? Yo agarro mi caballo, agarro mis herramientas, lo que yo tengo, agarro, o sea, como diciendo, yo voy a pelear por mi país, voy a pelear por mi país o voy a pelear por el bienestar de mi país. Entonces me corto solo. Me corto solo. Fíjense, ¿cuántos caballos? ¿Cuántos caballos? Fíjense ustedes, ¿cuántos caballos? ¿Cuántos caballos ven ustedes acá? Me corto solo. Y ojo también con esto, porque es un caballo de bastos.
Ojo con eso. Porque el caballo de bastos no solamente se corta solo, sino que se corta solo sacándole la espada a todo el mundo, o sea, mostrándole, ¿no? Como, fíjense la energía de este caballo, fíjense cómo va este caballo. Fíjense cómo viene, viene mostrándote el basto en la mano, como diciendo, correte porque te estampo. Y fíjense cómo viene la velocidad del caballo, fíjense las patas del caballo. A diferencia, por ejemplo, del caballo de oros, ¿no? Fíjense el caballo de oros, que es un caballo que está más quieto, es más tranquilo, ¿no es cierto? Como más lento, ¿está? Fíjense la energía de este caballo. Como que va a la guerra, ¿no? Como que va a la guerra. Como que viene con una energía de confrontación, como diciendo, yo me corto solo y mejor que no me vengas a cantar un discurso en la oreja porque ahí nomás... ¡Ta! ¿Se entiende a lo que voy? A mí me parece que Alemania puede ser uno de los primeros que se va a cortar solo. ¿Ok? Hay cosas que se están planeando ya ocultamente. ¿Cuántas emperatrices, cuántas reinas? Alemania no quiere perder su poder, su potencial, y viene un nuevo inicio para Alemania. Viene un nuevo inicio, como les dije, se corta solo. Viene un nuevo inicio. Hay muchas cosas que se están charlando y se están ya hablando por debajo, como ocultamente. Mujeres. ¿Quiénes son estas mujeres en Alemania? Yo lo que veo es que Alemania no quiere perder su fuerza, su potencia y su poder. Y tienen el mago. Un nuevo inicio para Alemania. Un nuevo inicio para Alemania. Se cortan solos. Algo de esto viene. ¿Ok? Un nuevo ciclo. Un montón de caballos. Fíjense. Ojo con eso. También decirles que acá siento mucha energía de un país que va a estar velando por sí mismo. ¿Cómo decir? ¿Qué quiero decir con esto? Es como que siento que Alemania se puede llegar a transformar en una especie de... para primar y para auto, ¿no? Se van a desmarcar y puede llegar a sentirse, ¿no? Esto yo ya lo hablé en uno de los materiales que subí a Patreon, que les dije atentos con Alemania porque hay algunas características de la Alemania antigua, si se quiere, que van a volver, que van a volver. Y es como que yo siento que ellos, para primarse y autoabastecerse o autoprotegerse y no seguir a esta escala de nos vamos al tacho como este 7, que ya lo vimos por todos lados, ellos se pueden llegar a transformar en una especie de bastión que no deje entrar a nadie, que echen a unos cuantos, como ustedes me entienden lo que quiero decir. Siento que acá ellos pueden llegar a tomar una actitud muy egocentrista, no sé cómo decirlo. ¿Sí? Como Alemania por Alemania y para Alemania y por siempre jamás. ¿Se entiende? O sea, no lo estoy diciendo como una crítica igual, ¿eh? Ojo, no lo estoy diciendo como una crítica, sino que estoy diciendo que yo veo que ellos van a buscar desmarcarse para defender su...
nada, su poder o su estado, su estatus, su país, su tierra, su trabajo, lo que sea. ¿Tá? O sea, no lo estoy diciendo como algo negativo, sino que digo que se pueden llegar a poner muy, muy nacionalistas radicales. ¿Ok? Algo de eso, ¿sí? Bueno, mis amores, voy a llegar hasta acá. Bueno, voy a llegar hasta acá. Intensos, dice mi vida. Voy a llegar hasta acá. Estaba yo detrás de las cartas, estaba yo. Así que bueno, nada, les agradezco a todos, obvio, que hayan estado un ratito conmigo, que hayan compartido un ratito conmigo en estas predicciones internacionales y vamos a estar, bueno, mirando un poquito a ver qué pasa, a ver qué sucede con todo esto. Miren, acá está mi rey. Mi rey. Acá está mi rey. Así que bueno, nada, vamos a cerrar hoy acá, ¿sí? Me queda, por supuesto, Italia, quería ver, como les dije, también otros países de Latinoamérica, lo vamos a estar mirando, en estos días y bueno, más noticias internacionales del mundo y todo un poco lo que viene. Este es mi ángel de Cristo, mi bebé, lo amo. Así que bueno, les agradezco a todos por haber estado un rato conmigo, gracias por su tiempo, gracias por colaborarme con la info, que yo muchas veces no, cuando hago presiones mundiales mucho no sé. Y bueno, desde ya te agradezco que me vayas dejando en comentarios países que te interesa. Bebé, voy a estar haciendo algunos tableros esta semana, ¿sí? Así que bueno, mis amores, los amo y nos vemos mañana en el vivo de preguntas y respuestas con mensajes del oráculo, ¿sí? Para disipar, distraernos un poco y relajarnos, ¿sí? Besos, besos totales para todos.